30º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?» Jesús le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas». Palabra de Dios. Muy buenos días y feliz domingo. Y muy feliz domingo porque el día de hoy en el Evangelio Jesús nos va a volver a recordar lo más importante de la ley. Y creo que no solamente de la ley, sino de toda nuestra vida, de nuestra existencia. Y sí, yo creo que ya adivinaste. Jesús va a hablar sobre el amor. Pero es importante que nos vayamos despacio, que no vayas a correr o que no pienses que ya lo sabemos todo, no. Cuando se trata del amor, se trata de entrar a todo un horizonte de la eternidad, del mismo tamaño que Dios mismo, porque Dios es amor. Y si bien es cierto que hay muchas cosas de Dios que aún no conocemos y que Él nos sigue revelando y nos sorprende, también es cierto que cuando se habla del amor, hay que tener la actitud de alguien que más bien quiere aprender, alguien que quiere saber más, y no la actitud de alguien que ya está satisfecho, peor aún, que ha tenido malas experiencias y que ya no quiere amar. Pero bueno, vayamos al texto. Se acerca un doctor de la ley, alguien muy estudiado, alguien que se la sabía de todas a todas según él, con una pregunta muy básica. Y digo muy básica porque en una cultura donde había tantas leyes, este hombre se acerca a Jesús preguntando por cuál es el mandamiento más importante. Seguro que él ya lo sabía, pero querían poner a prueba a Jesús preguntando por lo más importante. La sorprendente respuesta de Jesús, como él siempre suele responder, de una manera tan práctica, tan sencilla y tan profunda, él responde con lo que seguramente ellos ya sabían. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero aquí está la novedad, aquí está como quien dice, lo interesante de la respuesta de Jesús. Porque le estaban preguntando solamente por un mandamiento, el más importante. Y Jesús continúa diciendo, y el segundo es semejante a este: amar a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple la ley y los profetas, o en esto depende toda la ley y los profetas. ¡Qué interesante! Algunos comentadores bíblicos se atreven a decir que efectivamente Jesús respondió bien, dando un solo mandamiento, porque el segundo en realidad es la aplicación del primero. Le preguntaban por un mandamiento y todo el mundo iba a pensar que iba a dar algo abstracto, amar a Dios. Pero Jesús lo aterriza a algo muy concreto, a algo muy práctico, a algo muy objetivo: y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esto está clarísimo, porque ya San Juan el Evangelista en una de sus cartas nos da esta advertencia. Él llama mentiroso a aquel que dice que ama a Dios y no es capaz de amar a su prójimo, a quien sí ve. Y es que empecemos
para poder entender lo que es el amor a Dios, empecemos definiendo un poco lo que significa la segunda parte, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y es que tu prójimo, queda claro que es tu próximo, el que está más cerquita de ti. Porque pretender amar a alguien que vive muy lejos, pues eso es fácil. Pretender amar a alguien que solamente ves en la televisión, pues eso pudiera ser casi admiración. Pero la forma en como Jesús lo pone es muy concreta. Amar a tu prójimo, y tu prójimo es tu próximo, el que está más cerquita de ti, aquel a quien a veces te duele amar. Porque, como dice aquel refrán, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes y te darás cuenta que no es lo que parece. Es decir, en las relaciones humanas hay que amar a con quién estás cerca, a tu prójimo. Y el enunciado dice: a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de ti. Pero ¿cómo poder amar a mi prójimo si yo no sé lo que es el amor? Porque amar a tu prójimo implica salir de ti, y muchas veces nosotros confundimos el amor con el deseo, con el que yo quiero, el que yo deseo. Y el deseo, el placer, lo que yo quiero, se enfoca en uno mismo. El amor no está enfocado en uno mismo, sino en el bienestar de la otra persona. Te pongo este ejemplo. Imagina que tú vas caminando por tu jardín, en tu patio, en el patio de tu casa, y ves una flor de singular belleza. Una flor muy bonita, una flor que capta tu atención, una flor que te hace suspirar, una flor que te emociona, y porque tú la quieres mucho y la deseas, la cortas, la pones en un vaso de agua, la pones en un escritorio o en la mesa y te la pasas contemplando. Eso no es amor. Porque si tú amaras la flor, no la cortarías, no la lastimarías. En tal caso, si tú amas la flor, lo que harías sería llevarle agua, sería protegerla, sería cuidarla, que nadie la fuera a arrancar, que nadie la fuera a pisar, que nadie la fuera a lastimar. Pero como tú no amas la flor y tú estás enfocado más en tus propios deseos, lo que haces es cortarla, lastimarla, herirla y llevarla como un objeto. El amor jamás va a tratar a una persona como un objeto. El amor jamás va a hacer que una persona sea objeto de mi felicidad. Es que si no te tengo conmigo voy a sufrir, no voy a ser feliz. Eso no es amor, eso es capricho, eso es deseo. El amor hace que salgas de ti mismo para que cuides a la otra persona, para que busques lo mejor de la otra persona. Como te das cuenta, el amor nos pone en movimiento. Y bajo la óptica de la mirada de Jesús, el amor es lo más importante de la ley. Es que a veces nosotros estamos acostumbrados a leer la ley de Dios como una serie de prohibiciones. No robes, no mates, no cometas adulterio, no digas mentiras, no difames. Y podemos seguir con todos los no. Pero eso es muy rudimentario en la fe. Eso es para los principiantes. Porque llegada la plenitud de los tiempos, dice la Sagrada Escritura, Dios envió a su Hijo y Él nos habló del Evangelio, de la buena noticia, que es amor. Porque el amor es lo que cumple la ley. San Pedro nos va a decir en su carta en la Sagrada Escritura que el amor es lo único que cubre la multitud de nuestros defectos, de nuestros pecados. San Juan de la Cruz nos va a decir que al final, solamente se nos va a evaluar en el amor. Piensa por un momento cómo va a ser tu encuentro con Jesús cuando lleguemos al cielo. Y me imagino esta escena, que Jesús con sus llagas en las manos, con esas manos marcadas por el amor, marcadas por el clavo, se va a acercar, nos va a mostrar su costado, así como Santo Tomás, y nos va a hacer una sola pregunta: ¿cuánto amaste? ¿Amaste como yo te amé? Eso es
el mandamiento. Eso es ser de Jesús. Porque lo otro, el no matar, no robar, no fornicar, no cometer adulterio y todos esos no. Eso se supone que todo mundo lo debe de hacer. El no hacer el mal, todo ser humano lo debe hacer. Ateo o no ateo, o sea, creyente o no creyente, cristiano o no cristiano, se espera de todo ser humano que no robe, que no mate, que no diga mentiras. Pero el cristiano es el que además de eso tiene un estatus más alto, el amor. Y el amor incluso como Él nos ha amado, dando la vida por nosotros. Y es que cuando nosotros seamos capaces de olvidarnos tantito de nosotros mismos y amemos al hermano, en Él vamos a ser capaces de amar a Dios. Pero es que duele amar al hermano, ¿cierto? Es que amar al hermano hace que muramos a nosotros mismos. Y es así como nosotros podemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. San Agustín también tiene una frase muy bonita que cabría meditarla en estos días de una manera profunda. San Agustín dice: ama y haz lo que quieras, pero ama y haz lo que quieras. Si nosotros logramos entender el amor del que San Agustín está hablando y logramos entender el amor con el que Jesús nos está enseñando, efectivamente, ama y haz lo que quieras. Porque el amor va a buscar el bien para ti mismo y va a buscar el bien de la otra persona. El amor jamás te va a denigrar, el amor jamás te va a esclavizar, el amor jamás te va a limitar, el amor jamás te va a denigrar. El amor siempre va a buscar lo mejor de ti y sacar lo mejor de ti. El amor va a buscar proteger a la otra persona. El amor va a buscar dignificar a la otra persona. Pero cuando no entendemos el amor y traducimos el amor bajo un criterio muy egoísta, lo podemos reducir a un deseo, a un placer. Y cada vez podemos ir denigrando tanto el concepto del amor que podemos terminar siendo esclavos hasta de las bajezas más carnales del ser humano, que lo podemos reducir solamente a un momento de placer y se nos olvida la trascendencia que tiene en la dignificación del ser humano. Por eso el amor, cuando se le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más importante, todo el mundo esperaba que dijera amar a Dios. Pero Jesús lo bajó a un nivel muy concreto, o pudiéramos decir, lo puso en un nivel muy alto, muy concreto. Porque amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, alguien puede pensar, pues como yo lo entienda. Pero no es como nosotros lo entendamos, es como Él nos enseñó, dando la vida por cada uno de nosotros. Es ahí donde el amor no se va a centrar en mí mismo, se va a centrar en ayudar a la otra persona como Él me amó. Porque el amor cristiano incluso nos lleva a amar a nuestros enemigos. Eso no significa que yo voy a estar de acuerdo con mi enemigo, pero sí significa que lo tengo que amar así como Dios me amó a mí. El amor va a implicar, el amor cristiano va a incluso implicar amar al pecador y proteger al pecador, incluso hasta de su propio pecado. Pero si nosotros entendemos bien esto, nos vamos a dar cuenta que el umbral del amor al cual Jesús nos está invitando es el mismo que Él marcó. Porque al final Él dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y Jesús nos amó a nosotros aún cuando nosotros éramos pecadores, aún cuando nosotros estábamos sucios. Pues así es como nosotros debemos de amarnos los unos a los otros, así como Él nos amó. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios y a tu prójimo.
Dirá San Juan de la Cruz, al final no se te va a preguntar si mataste o no mataste, si robaste o no robaste. Al final se te va a preguntar, ¿cuánto amaste? Y siguiendo a San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero que sea el amor que Jesús nos ha enseñado. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que no discrimina, sino que busca la unidad de todos sus hijos, el Dios que nos ha enseñado de una manera muy clara en qué consiste el verdadero amor, pues Él mismo es amor. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que San Juan Evangelista fue el último apóstol que murió. Incluso él no fue mártir, él murió por avanzada edad. Los demás apóstoles sí fueron martirizados. Así que es de esperarse que a San Juan Evangelista todas las comunidades fueran y le preguntaran, dinos de tu propia voz, ¿qué oíste de Jesús? Y siguiendo la misma línea del Evangelio de San Juan y de las cartas que él escribió, lo que más se repite es: ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así que la primera ocasión lo dijo así. Y cuando le volvieron a preguntar, dicen, es un chiste, cuando le vuelven a preguntar, San Juan, dinos, ¿qué dijo el maestro? Y San Juan dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los amo. Y ya ellos dijeron, sí, está bien. Lo vuelven a invitar y le vuelven a preguntar, dinos, ¿qué dijo el maestro? Y él volvió a decir lo mismo, un mandamiento nuevo les doy. Hasta que ya hubo alguien que le dijo, oye, San Juan, ya no lo has dicho muchas veces, no lo dijiste en el Evangelio, no lo dijiste en tus cartas y no lo sigues diciendo, dinos algo nuevo, algo diferente. Y San Juan les dice, es que eso sigue siendo nuevo. No porque ustedes no lo sepan, sino porque aún no lo han vivido. Aprendan a vivirlo. Y viviendo ese mandamiento nuevo del amor, como Él nos ha amado, nos daremos cuenta que efectivamente siempre es un mandamiento nuevo. Porque el amor hace nuevas todas las cosas. Que tengas un excelente día.